La libertad es la única meta digna en la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí con Javier, como siempre. Muy buenos días, Carla. Siento que hacía muchísimo que no hacíamos esto, ¿eh? ¿Ya? Y yo de hecho casi digo fast marketing, que es otra cosa paralela completamente que estamos grabando, pero sí es cierto y tampoco hace tanto, ¿no? Hará una semana o dos, como siempre. Sí, más o menos. Pero bueno, hoy estamos con un tema que creo que es algo de lo que más hablamos en tema de contenido, o más habla Paula, experta en contenido dentro de Bistro, con los clientes. Y es el tema de viralizar, que parece que es como ese gran objetivo cada vez que publicamos una cosa, algo que estamos siempre analizando de esto viraliza, no viraliza. Y a veces puede incluso generar un poco como de ansiedad o frustración, depende de cómo lo tomemos. Entonces hoy vamos a tratar un poco, si te parece, esta temática, a ver si es interesante, si no, qué enfoque deberíamos de tener y qué pasa si no viralizamos realmente. Sí, es que hay una obsesión enorme con el hecho de viralizar porque sentimos, uno, que existe esa correlación entre seguidores y el dinero que ganamos y no siempre. Dos, porque parece que solo vale la persona que tiene muchos seguidores en Instagram o en cualquier red social. De hecho, decir, buah, el objetivo tiene que ser ese. Y siempre remarcamos que los seguidores están muy bien siempre y cuando sirvan para que nuestro dinero en el banco pues también aumente. Que si no, es crecer por crecer y que no tiene sentido. Simplemente una carga de trabajo extra. Y justo este lunes, Jorge, uno de los clientes vistos con mejores resultados de todos, lo comentaba, decía, es que sí que he tenido algún reel que me viraliza y hablaba viralizar a nivel de que tenía a lo mejor 5, 10, 20 veces más alcance que uno normal. Dice, pero claro, es que lo que me llegaba tampoco es que fuese gran cosa a nivel público cualificado y es muchas veces la gente lo que no se da cuenta, que a veces viralizas, creces en algo, no está alineado, que es un poco lo que vamos a explicar hoy para conseguir viralizar de manera adecuada, no está alineado con el público o con el tipo de contenido que a lo mejor tendría que haber utilizado y la gente que llega no está segmentada de manera positiva. Entonces es algo a muy tener en cuenta para que esa viralidad tenga sentido. Sí, de hecho, a mí el tema de la viralidad, lo que más me preocupa cuando somos marcas personales, pues como Jorge, que es entrenador, ¿no? Cuando tenemos un negocio detrás que es de lo que pretendemos vivir, es que en muchas ocasiones hace que perdamos un poco el foco y que estemos más preocupados por conseguir viralizar a cualquier costa. O sea, da igual si tengo Ujú. que hacer un tren absurdo que no pega nada con mi marca, si tengo que decir un bailecito que jamás haría. Este tipo, estamos más preocupados por ver qué se lleva ahora y cómo lo hago y a ver si viraliza o no, que por vender realmente el servicio que es de lo que deberíamos vivir. Aquí creo que también es importante que volvamos un poco a las reflexiones que hacíamos en los primeros episodios de ya muchos, o sea, primeros de verdad, de entre influencer y marca personal, y es que al final el influencer sí que vive de esas métricas, entonces sí que tiene más sentido aún que intente viralizar porque es lo que luego va a vender, mientras que nosotros como marcas personales también tiene sentido que viralicemos, pero al final lo que estamos vendiendo es nuestro servicio, no el número que hay detrás de eso. Entonces Ujú. tampoco debería de llevarnos tan de cabeza, tampoco Sí, descuidarlo, ¿vale? Pero igual que viralizar tiene sentido si tenemos equipo, por ejemplo, y podemos encargarnos y aprovechar esa viralidad y no lo tienen, porque podemos pensar, porque esto sí que es completamente cierto, obviamente una cuenta con más seguidores tiene una percepción de más autoridad, tiene una percepción de más maestría, parece que es mejor la persona cuando no tiene nada que ver, pero pues te encuentras una cuenta de un médico de 100.000 seguidores y una cuenta de un médico de 200 y dices, pues el de 100.000 sabe Dios por qué, pero considero que es mejor médico. Pero ¿qué pasa? Que gestionar una cuenta de 200 seguidores y gestionar una cuenta de 100.000 seguidores es completamente diferente. Y un trabajo que puede hacer una persona, pues pasa a ser un trabajo que tienen que hacer 3, 4 o 5 personas, o una única persona lo haría fatal y sería todo bastante desastre. Entonces también es algo que la gente a veces no tiene esa conciencia y no sabe exactamente cómo gestionar esa viralidad o esa capacidad tan grande de crecimiento. Y puede ser eso completamente contraproducente, y lo hemos dicho mil veces en casos personales nuestros, de no viralizar con contenido pero sí quedar con una campaña de anuncios que a lo mejor funcionaba estupendísimamente y empezar a recibir leads a montones y no ser capaz de gestionar esos leads y acabar con a lo mejor 3 o 4 veces más leads, pero vendiendo menos que antes porque intentábamos abarcar todo y no se llega. Entonces es también un error muy común que veo cuando intentamos viralizar y lo conseguimos y que acaba repercutiendo negativamente en el negocio. que estoy escuchando, importante remarcar que no estamos en contra de viralizar, ¿eh? Pero como todo el mundo está tan a favor, este episodio trata un poco de ver los puntos más negativos o menos buenos de conseguir esa viralidad. Que nadie Sí, se crea sobre que todo el estamos hecho impidiendo que viralicéis. de tener en cuenta X factores para viralizar bien. Nosotros, Exacto, básicamente, esa es la toda mi clave filosofía de totalmente. vida, sí, mi filosofía de vida se basa en hay que hacerlo todo, pero hay que hacerlo todo bien. Entonces, no vale viralizar de cualquier manera, hay que viralizar bien. No vale hacer anuncios de cualquier manera, hay que hacer anuncios bien. No vale cualquier cosa, hay que hacer todo bien. Entonces, viralizar
por viralizar está mal, que ahora nos va a explicar Carla qué es viralizar mal. Y después vamos a explicar un poco en qué consiste viralizar bien. Exacto, es que justo la clave de esto es si estamos viralizando por algo que toca a nuestro servicio o por algo que no toca a nuestro servicio. Y ahí viene un poco lo que decíamos de ellos. Nos podemos hacer bromas que no nos corresponden, trends que de repente se vuelven virales, bailecitos y cosas de estas. Si no tienen que puede que tengan que ver con tu servicio, pero en la mayoría de casos, si no tienen que ver con tu servicio, si consigues viralizar desde ese punto, posiblemente luego no tenga ningún tipo de sentido la gente que te lleve. Alguno habrá, sí, pero como todo, o sea, si metes un grito por la ventana, también habrá algún cliente por ahí potencial, pero la mayoría de gente posiblemente no toque. Entonces, hay que intentar viralizar bien y eso quiere decir que tenemos que intentar hacer contenido dentro de nuestro sector que posiblemente no esté de super tendencia, pero que funcione y que gracias a que funcione y que gusta a nuestra audiencia y que luego se enseñe a más gente, por ahí se genere esa viralidad. ¿Cuesta más? Sí, pero merece muchísimo más la pena. De hecho, aquí, en otro caso, no tengo muy claro el público exactamente que le llegó a Jorge, que mencionábamos antes, creo que no era especialmente cualificado, pero tenemos el otro caso de otro entrenador que es Fran, que él está especializado en diabéticos, le viralizó un contenido hablando sobre la diabetes, el entrenamiento y demás, y eso sí que atrajo a mucha gente cualificada. Aún así también había mucha de la que no había dónde sacar, pero puesto que el contenido sí que era muy anichado, la gente que atrajo pues también era cliente potencial, casi todo, casi. Sí, es que muchas veces es simplemente comentar la idea que tenemos para viralizar, si le añadimos pues esa pintura o esa capa de maquillaje por encima que vaya ligado a lo que podamos hacer en nuestro nicho, ya puede ayudar, aunque a lo mejor no viralicemos, no vamos a viralizar tanto como de la otra manera, obviamente, ni a lo mejor es el contenido perfecto que tenemos que darle a nuestro público, pero sí que es un intermedio adecuado para poder hacerlo. Entonces, el otro día estaba pensando, por ejemplo, en los vídeos que hay muy típicos virales de cocina y de comida, que a mí, por ejemplo, como es de lo que más consumo, es de lo que más me sale, y pensar, ostras, pues si quieres enseñar a hacer un snack, por ejemplo, y eres un emprendedor, pues simplemente añadiendo snack para emprendedores para cuando te quedas trabajando hasta las tantas y te pones a hacer ese snack, pues sabes que si viralizas, ese segmento de la población a la que vas a alcanzar probablemente sea emprendedor o esté relacionado. Va a llegar gente que no, obviamente, pero ya vamos a estar mucho más ligados en esa parte. No vamos a viralizar infinito, pero creo que va a tener mucho más sentido que si hacemos, por ejemplo, os voy a enseñar a hacer la receta de lo que desayunan los personajes de las series de Netflix, por ejemplo. Vamos a viralizar de una manera tan general que si después yo quiero ser chef o hacer recetas para emprendedores, va a ser muy difícil entre 100.000 personas escoger a los 400 que son emprendedores. Tengo que eliminar a tanta gente que es más trabajo del que conllevaría hacerlo de la otra manera. Es mejor para nosotros no viralizar por 10 y viralizar por 5, pero que de ese por 5 el 80% sea público adecuado y no el 99% sea público inadecuado, aunque el crecimiento sea mucho mayor. Exacto, sí, que al final que intentemos controlarlo igual que con el contenido. Es que la idea inicial es un poco lo mismo de, oye, no hacemos contenido para todos. Aquí no consiste en que a todo el mundo le guste y que llegue a cuanta más gente mejor. Consiste en llegar a la gente que toca. Pues a la hora de viralizar y de crear ese Reels, que posiblemente lo harás en formato vídeo, Reels, TikTok, lo que sea, hacerlo para que llame la atención a quien toca. Siempre va a haber gente por ahí que nos sobre un poco, ¿vale? Eso contamos con ello. Pero que intentemos que esté lo más anichado posible porque si no, luego no va a tener sentido. Y si no nos creéis, aún así, podéis hacer la prueba, como algunos otros clientes visto que tenemos por ahí o gente con la que hemos hablado por Instagram, de hacer una cosa súper random que sabéis que sí o sí va a viralizar y cuando viralice veis como no genera prácticamente nada más que esfuerzo, como decías, de atender a la gente, conversaciones, ver si son clientes, para luego que la conclusión sea que no. Mm. Sí, entonces, como moraleja, quiero que se queden que busquen ese equilibrio, que está bien buscar Exacto. esa viralidad, es decir, que está fantástico, que obviamente lo que no tienes que hacer es crear el contenido que nadie quiera ver, entonces que pensemos en un contenido atractivo, pero que siempre lo anichemos, que siempre le demos esa brocha de marca personal para que vaya ligado al público al que queremos atraer, porque aunque los resultados no estén tan buenos y pensemos, ostras, es que esta persona que le está yendo genial, es que no quiero decir nombres tampoco porque al final los respetos son de la profesión, pero hay un chico que también se dedica al marketing y hace todo reels de broma, que no tienen nada que ver con marketing. Y sí que algunos viralizan, algunos no, pero el público que viraliza, uno, el que se dedica a marketing no entiende ni siquiera por qué está haciendo ese tipo de contenido, que eso es bastante contraproducente, y luego llega un montón de público que directamente no tiene ningún interés después en a qué se dedica, en qué es lo que hace, etcétera, etcétera. Entonces, puede haber una estrategia muy elaborada detrás para poder hacerlo de manera más adecuada, pero creo que en la gran mayoría de ocasiones no merece la pena complicarse tanto. Simplemente tenemos una idea que decimos, oye, esto puede convertirse en viral. Pensemos, ¿cómo puedo dar una vuelta? ¿Cómo puedo maquillarlo
hacerlo para que sí que tenga que ver con el público al que me quiero dirigir, con ese público ideal. Si lo encontramos, fantástico. Si no lo encontramos, pues a lo mejor es una idea que puede utilizar un influencer o alguien de la comedia o algo así, porque no es exactamente la idea más adecuada para nuestro negocio. Y básicamente eso. Exacto. El equilibrio, básicamente. ¿Lo Ujú. dejamos aquí entonces? Lo dejamos aquí entonces. Nos vemos en el siguiente, Nos Carla. vemos en el Muchas gracias. próximo.